Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, pues seguimos en nuestro camino de fe y voy a decir algo que va a sonar como extraño, pero tantas cosas que hemos venido experimentando a lo largo de unos buenos años, pues yo creo que no va a ser tan extraño, considero. Pues nos está tocando volver como a reevangelizar. Y evangelizar, pues, a los católicos. Hoy en día hay algo que se llama una falsa misericordia, la misericorditis, ¿no? o el buenismo, es decir, o el pacifismo. Todos estos términos son términos que de alguna manera tienen que explicarse porque uno dice misericorditis o mucha misericordia o el buenismo o el pacifismo. En sí, ¿qué encierran estos términos? Pues estos términos encierran una exageración y una mal conducción, ¿no?, de las acciones de la misma realidad interna del ser humano. Usted bien sabe que todos estos términos de itis, así en términos de medicina, ¿no?, la itis, ¿no?, hepatitis, laringitis, ese itis es inflamación, según los médicos, los que saben de esto. Pero cuando se dice, por lo tanto, misericorditis, es una inflamación de la misericordia. Es decir, hay algo que no va. Hay algo ahí que está afectando el término y, por supuesto, pues las acciones, los comportamientos y la visión de la misericordia. Hay una inflamación, hay algo que no es sano ahí. La misericordia es sana. La misericordia está fundamentada en la verdad y en la justicia. En eso, por eso sabemos que existe misericordia. Cuando existe misericordia o se habla de misericordia y no está soportada o llevada, canalizada por la verdad y la justicia, hay que mirar con mucho detenimiento esa palabra, esas acciones llenas de misericorditis. Misericorditis es que, dentro del contexto cristiano, es que, bueno, eres pecador, somos pecadores, caemos. ¿Qué podemos hacer? Es nuestra naturaleza caída, pero tenemos un Padre, tenemos un Dios que perdona, que está siempre ahí para perdonar, porque es infinitamente lleno de misericordia. No importa lo que tú hagas o dejes de hacer, Él siempre te va a amar, siempre te va a amar. Y entonces nos tocan textos como la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿No? Yo tampoco te condeno, yo no te voy a apedrear, no te voy a matar. O también nos citan el texto del Padre de Misericordia que ve a lo lejos al Hijo que llega, después de estar teniendo una vida espantosa, va al Padre y lo abraza. Todos estos textos entonces los tocan, claro, tocan lo que dice el texto allí, pero no dice otra parte que también habla el texto. Es decir, que lo descontextualizan. Tocan la parte donde quieren mostrar la misericordia del Señor, pero lo que muestran es misericorditis. Por ejemplo, en estos casos que estoy proponiendo, de la mujer sorprendida en adulterio, el Señor efectivamente le dice, yo tampoco te condeno, es decir, yo no te voy a apedrear. Yo no te voy a apedrear por tu adulterio, por ese pecado, y que la ley manda a apedrearte. Porque los que te van a apedrear también son pecadores. Pero yo vengo aquí es precisamente por el perdón de los pecados. No vuelvas a pecar. Eso es lo que nos está diciendo. No se habla de conversión. Y cuando le digo a la mujer, no vuelvas a pecar, ¿qué le quiso decir con eso? No estoy de acuerdo con tu pecado. No me gusta tu pecado. No está bien que estés así.
Lo mismo a los otros que fueron tirando las piedras, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y se fueron yendo. Porque también les digo, es que no me gusta su pecado. Usted le van a apedrear a ella que tiene pecado, y es que ustedes no tienen pecado. Eso es lo que llama justicia. Eso es lo que llama verdad. Y entonces entiende el por qué el Señor no apedreó a esta mujer tampoco, pero le dijo que no volviera a pecar. El caso del hijo que duró un buen tiempo lejos de su casa porque le pidió la herencia a su padre y se gastó el dinero. Aquí hay algo que hay que mirar casi con pinzas, porque aquí esto está como, la posición teológica es dividida, ¿no? Unos dicen que el hijo se arrepintió. Yo creo que el hijo no se arrepintió, el hijo se vio en necesidad. Y esa necesidad le hizo pensar en su papá. Porque el arrepentimiento está en... El hijo nunca dijo, ¿qué fue lo que yo hice con mi papá? Ese hombre tan bueno, tan cercano, que siempre me amó, me trató como hijo, siempre me mostró su cercanía, su apoyo, lo que hizo conmigo en la infancia. Y yo ya adulto vengo prácticamente a pedirle la herencia, lo material, y me olvidé de su afecto, de su ternura, de su cercanía, de sus besos, de sus abrazos, de sus auxilios cuando yo estaba niño, cuando era joven. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Qué hice con mi papá? Lo estoy matando de sufrimiento. Él no sabe toda esta miseria que estoy viviendo yo acá. No hizo eso. ¿Yo qué hago aquí comiendo esta porquería? Si allá están los obreros de mi papá que están comiendo mejor. Voy a volver a donde mi papá. Pero regresó por pura necesidad. No necesariamente por arrepentimiento. ¿Dónde está la misericordia del papá? Que el papá lo vio, que regresó y le dio una oportunidad. El hijo se vio necesitado y el padre no lo rechazó, sino que fue allá y corrió hacia él, lo abrazó y lo llenó de besos y le dio otra oportunidad. Una túnica, un banquete, el anillo. Todos son signos, ¿no?, de confianza, de que regresaste, ok, te voy a dar una oportunidad. Esa es la misericordia del Señor, porque ya cuando el hijo está allí, el padre dice, quiere cambiar, regresó a mí, quiere cambiar. Vamos a mirar, a acompañar este proceso. Entonces, creo que hay que mucho cuidado esa parte de la misericorditis, ¿no? Porque la misericorditis es que Dios te ama, Dios te quiere, Dios te perdona, independientemente de lo que tú hagas, Dios siempre te va a amar. Y eso es cierto. Pero la otra parte también es cierta y hay que decirla. Hay que convertirse, hay que cambiar de vida, hay que arrepentirse. Hay que pedirle a Dios Padre otra oportunidad. Esa parte es la que no dice. Bien. La misericorditis. Y dentro de ese ambiente de misericorditis o de buenismo, el buenismo, hombre, hay que ser bueno en la vida, hay que ser buena gente, hombre, tenga un poco de paciencia. Y hay una serie de exabruptos y de furias y de violencias y de mentiras y de falacias y no, pues sea bueno, ¿no? Y pues que se une mucho el buenismo al pacifismo. ¿Para qué pelear, hombre? La vida es muy corta para que usted se enfurezca, deje que las cosas tengan su curso, hombre. Hemos pasado muchos problemas en la vida y fíjese que ahí vamos caminando. No le ponga atención. No, entonces espérese. ¿Cómo no vamos a violentarnos, no, interiormente, cuando sabemos lo que significa el aborto y todo lo que están haciendo para que maten niños inocentes en el vientre de la madre? ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿Cómo vamos a permitir que políticos estén prácticamente trabajando, legislando y haciendo campaña para favorecer
ese crimen tan pavoroso. ¿Cómo vamos a decir, no pasa nada, deje que esos momentos de la historia, Roma también tuvo momentos difíciles? No, así no se puede. Creo que es necesario que usted empiece a pensar por qué los discípulos del Señor los mataron. ¿Por qué a los discípulos del Señor los mataron? ¿Qué era lo que estos hombres decían? ¿O qué era lo que hacían para llevarlos a la muerte? Mire usted, si cuando analizamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a unos apóstoles acobardados, miedosos, después de Pentecostés. Si se silenciaron, si se escondieron, si no defendieron la fe, si no anunciaron la resurrección de los muertos, la vida eterna, si no hicieron milagros, si obedecieron a las autoridades, cuando los quisieron callar, dígame si se arrinconaron. No, para nada. Y por eso los mataron. Pero todo lo explicaban, como decía Pedro, con deferencia, con firmeza. Pedro con deferencia, con firmeza, con verdad. Pablo nos dice que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, ni de timidez, sino de amor y de buen juicio. No tengan miedo. Bien, entonces el pacifismo, hoy nos quieren lanzar eso, ¿ves? Porque es una manera de silenciar el Evangelio. Es una manera de no digan nada, porque la palabra de Dios es tan fuerte, hermano, tan fuerte, tan contundente la palabra de Dios, que cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor no podemos decir absolutamente nada, porque es total y conmueve. Entonces, ¿cómo hacemos para desajustar eso? ¿Cómo hacemos para desajustar esa palabra que no nos queme, que no nos diga que estamos pecando? ¿Cómo hacemos? Pues digamos una palabra parecida para bajarle el tono, la vehemencia, la fuerza. La misericordia, el buenismo, el pacifismo. No sacamos nada con enfrentarnos en esta vida. Dejemos que la misma historia nos vaya conduciendo, así como hacía Jesús, que no decía nada. Uno dice, eso es cierto, eso es lo más mentiroso que yo he podido escuchar. Y entonces dentro de esa experiencia de fe que estamos teniendo así bastante aguada, apelmazada, entonces están metiéndose mucho con la doctrina, y eso sí es bastante grave, porque no nos están predicando un Dios trino. La imagen que está detrás de mí, pues ve ahí un icono, pues, que representa la realidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien. ¿Qué nos enseña el libro de Hebreos? Capítulo 3, verso 7 al 14. Es la primera lectura que se va a tomar en el día de mañana, día jueves 14 de enero del año 2021. Dice así, mire, que a usted no se le olvide lo siguiente: la predicación católica es siempre trinitaria, es decir, hace referencia siempre a un Dios trino, siempre. Cuando nos hablan de Dios, siempre de alguna manera nos van a hablar ahí del Hijo, del Espíritu Santo. Nunca nos hablan de Dios así a solas o a secas. Dios nos ama. Y entonces uno pregunta, ¿y cómo sabes que Dios te ama? Necesariamente tiene que nombrar al Hijo. Dios imprime su amor, su fuerza. ¿Y cómo sabes eso? Necesariamente tiene que hablar del Espíritu Santo. Por eso
le toca a uno como volver a reevangelizar de algo que debemos saber. La gente siempre, el católico siempre ha sabido que nuestro Dios es un Dios trino, un Dios en tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero hoy se está hablando de Dios, de Dios, de Dios y nunca Jesucristo por ahí, nunca. Oremos a Dios. Y la palabra del Señor dice, todo cuanto pidan, cuando oren, pidan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Empieza a decir el escritor de esta carta a los hebreos. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice el Espíritu Santo? Hay 2 puntos ahí. 2 puntos significa lo que sigue, lo siguiente. A ver, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Hermanos, lo que dice el Espíritu, escuchemos lo que dice el Espíritu. Eso es lo que dice el Espíritu. En el verso 12 dice, cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. ¿Cuál es nuestra convicción del principio? Existe un Dios. El Espíritu Santo nos dice algo. Aquí el escritor a los hebreos está invitando algo. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Ahí está el Espíritu Santo en la predicación, en lo que escribe la carta a los hebreos. El Espíritu Santo dice esto, habla de un Dios vivo y habla de ¿qué? De Cristo. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo. Entonces aquí este escritor está hablando perfectamente de lo que consiste la fe y creer en Dios. Ojalá escuchen hoy la voz, dice el escritor a los hebreos, de lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, el escritor, después de decir lo que dijo el Espíritu Santo, empieza a hacer una advertencia. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. Anímense cada día. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo de la tentación en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos endurecido nuestro corazón, que no queremos atender nada de lo que el Señor nos ha enseñado. Este pueblo que endureció su corazón, que no atendió a Dios Yahvé, que se volvió idólatra, que fue terco y reacio a la verdad de Dios, pues hoy está pasando lo mismo. Somos reacios, ciegos, tercos, duros de corazón para comprender la realidad de Dios en su iglesia, y ese Dios es un Dios trino, y nos hemos vuelto tan duros, que no creemos
en nada de Dios, que no creemos en sus milagros, que no creemos en su poder, que no creemos en su salvación, que nos inventamos un Dios muy cómodo, el Dios de la misericordia, el que es muy bueno, el que es paciente, el que es tolerantísimo, el que es maravillosísimo. Ese Dios, ¿de dónde lo sacaron? Yo quiero que me digan de dónde sacaron ese Dios, porque ese Dios solamente es una parte de lo que hace Dios, porque Dios también exige, y Dios también implica justicia y verdad, porque tenemos un Dios pleno, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No han querido ver el Dios verdadero hoy. Se han vuelto duros de corazón y creen que con sus apariencias de piedad nos van a convencer. Tienen apariencia de piedad, pero están distantes de las exigencias del Señor, dice Pablo. La apariencia de piedad, Dios es amor, Dios nos ama, Dios es maravilloso, Dios es estupendo, oremos juntos, no peleemos. Y las exigencias del Señor, ¿dónde las deja en la predicación? ¿Dónde deja las exigencias del Señor en la predicación? Hágame el favor, ¿dónde está esa predicación de la iglesia? Se perdió la predicación de la iglesia. Y por supuesto, claro, al hablar así este cura, pues cae muy mal. Pues muy mal. Pero yo digo, ¿en qué entonces estoy fallando? Yo simplemente me remito a lo que dice ahí la palabra. Que usted, querido hermano católico, por favor no olvide que existe un Dios trino. Si a usted le hablan siempre de Dios es amor, y Dios nos ama, y Dios esto, y Dios lo otro, y las cuestiones, estupendo, qué bueno. ¿Y el Hijo y el Espíritu dónde lo dejaron? Le voy a decir algo, esto puede ser muy fuerte, pero es que cuando usted se habla de Dios, entonces usted dice, bueno, ¿y qué hay de malo allí? Hermano, no es que no existe nada malo. El problema es lo incompleto de la situación. Pues hablar de Dios no es malo. Pero la cuestión es que nos hablen solamente de Dios, desconociendo que nuestra fe católica es basada en un Dios trino. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de Dios sin hablar del Espíritu o del Hijo, ¿qué quieren hacer? Todas las religiones tienen Dios, un Dios, o sus dioses. Pues ese Dios es el Dios de todos. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que ese Dios es un Dios de todos? Si el único camino para llegar a ese Dios es Cristo Jesús. Si es que ese Dios, si es que el Dios nuestro, el Dios de la Iglesia Católica, es el Dios de todos, pues entonces hay que decir lo que no quiere decir, que para poder conocer a ese Dios nuestro, que es el Dios de todos, el único camino para conocer a Dios es Cristo Jesús. No se lo olvide nunca eso. Si no hay Cristo, no puede haber un verdadero Dios. Porque Cristo es el único camino para llegar a Dios, al Padre de todos. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.